A las 3 de la tarde del 28 de enero de 2019 ocurrió una tragedia que conmovió a todo el pueblo chileno. Ese día Francisco Ríos ingresó al centro de salud CESFAM de Puerto Montt con su pequeña hija en brazos gravemente maltratada. Cuando se le preguntó sobre su hija, el hombre aseguró que había sufrido severas lesiones producto de un accidente en casa, lesiones que la dejaron inconsciente. La pequeña era una bebé de solo 1 año y 11 meses que aparentemente luchaba por su vida. Inmediatamente, el personal médico hizo esfuerzos titánicos por salvar la vida de Sophie, pero lastimosamente ella perdió la batalla y cerró sus ojos para siempre. Todo empieza a ser más oscuro cuando se logra determinar que la pequeña no sufrió ningún accidente doméstico. Todas sus lesiones eran producto de terceros. Además, el examen forense determinó que la causa de su muerte fue por asfixia mecánica. Lo más difícil de procesar y entender de este terrible crimen es saber por qué su padre le quitó la vida de la forma más mísera y despreciable posible. ¿Por qué reemplazó el amor que le debió dar a su hija por odio? ¿Por qué con alguien que no podía defenderse? ¿Cuál podría ser el pecado de una niña de solo 1 año y 11 meses de vida? Estas preguntas tienen que ser resueltas. El 4 de octubre de 2019, el padre de la niña fue llevado a audiencia bajo los cargos de parricidio, lesiones graves y violencia intrafamiliar. En su audiencia se presentó una testigo clave para resolver este caso. Se trataba de Paula Brevis, directora del centro médico donde fue atendida Sophie. Según la doctora, recibieron a la niña con 30 minutos de fallecida. Además agregó que, en los múltiples intentos de reanimación fallidos a Sophie, se reveló que la niña presentó signos de abuso, tortura y estrangulamiento. El caso es aún más aterrador de lo que ya es cuando se reveló que el cuerpo de la pequeña presentaba más de 100 lesiones en todo su cuerpo y quemaduras de segundo grado en sus brazos. Se determinó que la niña sufrió maltrato continuo durante 5 días consecutivos. El hombre, o monstruo como quieras llamarlo, también atacó a la madre de la pequeña en varias ocasiones. Solía salirse de control y maltratar a su mujer de una forma muy despreciable. Pero eso no termina ahí. Se conoció en su historial judicial que no era la primera vez que ejercía el maltrato familiar. Incluso parejas anteriores lo habían demandado por lesiones personales. Al parecer, Francisco Ríos era de esos hombres que se creían intocables. El crimen que perpetró este señor es tan aberrante que, para evitar que la madre salvara a su hija, lo que hizo fue encerrarse en el baño con candado para ejecutar la terrible golpiza que le costó la vida a la pequeña Sophie. Luego de conocer los detalles anteriores, es probable que no quiera saber más de este caso, por lo que cada vez se hace más difícil de comprender. Es que incluso ni la peor película de terror es tan fuerte como las imágenes que tuvieron que ver los médicos que hicieron todo lo posible por salvar a la pequeña. De esta manera, el hecho se escaló rápidamente por los medios de comunicación y todo el país sentía indignación por lo ocurrido y exigían justicia por la muerte de la pequeña Sophie. Un crimen que impulsó a la ciudadanía a exigir la ley de Sophie, que buscaba regular las condenas en Chile y pedía un aumento de 40 a 60 años de cárcel y sin acceso a ningún tipo de beneficio para su condena. Esta ley sería aplicada a todas las personas que abusen, maltraten o asesinen niños.
Además, las grandes multitudes le exigían a la justicia chilena que le impute la condena más dura a Francisco. Incluso se escuchaban muchas voces que pedían la pena de muerte. Por lo que estuve investigando el contexto jurídico de Chile, la pena máxima es el presidio perpetuo, donde el acusado puede solicitar la detención domiciliaria después de los 40 años de condena. Sin embargo, no todos son candidatos para este beneficio. Y aunque la pena de muerte era una sentencia que el pueblo chileno quería para Francisco, la verdad es que incluso se tramitara la ley, no se podría justiciar a este hombre con la ley Sophie, porque su delito fue cometido antes del proyecto. Y para evidenciar los vacíos de la justicia, la ley Sophie no prosperó, ni siquiera avanzó como proyecto jurídico, un hecho que abre más indignación y dolor al pueblo chileno. Durante el juicio se conocieron detalles espeluznantes sobre el caso de Sophie. En los detalles que te voy a presentar conocerás cómo fueron los días finales de la pequeña. Desde el 21 de enero hasta el 25 del mismo mes, la pequeña fue maltratada continuamente por su padre, golpes que se hacían cada vez más mortales para Sophie. Aún más repudiable fue su actitud durante su audiencia, en especial en el momento en que se relató cómo murió su propia hija. Su actitud fue fría y desinteresada de la situación. Eso confirmaba de que nunca se arrepintió de lo que había hecho con su propia hija. Además, un examen psicológico reveló que en realidad Francisco era un psicópata, una condición que detonaba en múltiples golpizas a su hija Sophie. Asimismo, se supo que la pequeña asistió más de 15 veces a centros de salud por problemas relacionados al maltrato que recibía en casa por parte de su papá. Y a pesar de este indicio, nunca se dio alerta a las autoridades para hacerle un seguimiento a este caso. Pero si era un psicópata, era sensato creer que era manipulador. Así lo dio a entender su mujer, que el hombre siempre le hizo creer que todo, absolutamente todo, estaría bien. Así que aquí viene uno de los momentos más complejos de un juicio como este. La familia del acusado decidió creer en la inocencia de Francisco, y no puedo dejar de preguntarme por qué lo hicieron. ¿Será que el amor familiar puede imponerse a la ética y a la moral? ¿Tú harías lo mismo? Por ejemplo, imagina que algún familiar amado tuyo cometiera un crimen. Tú lo apoyas creyendo en su inocencia, aun cuando haya pruebas contundentes en su contra. Quiero leerte la declaración de uno de sus familiares, y abro comillas. Francisco siempre estuvo pendiente de la niña, la bañó, es más, incluso le compraba pañales, la llevaba al supermercado, la cambiaba y le hacía todo. Este tipo de argumentaciones me hacen sentir la increíble ingenuidad de esta persona sobre los hechos. Basta con creer que probablemente Francisco solo mostró una actitud amable en público, pero que era en su casa donde mostraba su macabra maldad. Luego de 2 semanas intensas de juicio, el jurado tenía listo un veredicto para el caso de Francisco y su participación en el asesinato de Sophie. El hombre fue hallado culpable de parricidio y también de maltrato por lesiones leves a la madre de la víctima. De esta manera, la fiscalía decidió imputar presidio perpetuo a Francisco y además una condena de 540 días por las lesiones que le propinó a la madre de Sophie. Algo que me pareció polémico del fallo fue la razón del por qué no le imputaron el cargo de tortura. Según la jueza encargada, explicó que las lesiones ocurridas desde el 21 de enero hasta el 25 no fueron realmente graves para vincularlas a un nuevo cargo por tortura. Es un argumento muy controversial desde mi punto de vista.
¿Cómo puede asegurar que no fueron lesiones graves cuando esas mismas lesiones acabaron con su vida? Es decir, me hace preguntarme, ¿eso no es lo suficientemente grave como para acusarlo de tortura? Es algo que me parece que merecía ser discutido. Así termina el caso de hoy, con la vida de una niña apagada y con un monstruo detrás de las rejas por muchos años, en los que seguramente reflexionará sobre todo lo que hizo cuando gozaba de la libertad. Si estás sufriendo maltrato, no olvides comunicarte con las líneas de apoyo que estén disponibles en tu país. A todos nos gusta viajar, especialmente en compañía de nuestros seres queridos para inmortalizar ese momento en nuestras vidas. Pues bien, así lo hizo la familia McCann. Programaron un viaje por los bellos cielos de Portugal, en compañía de sus amigos que al mismo tiempo cumplían el rol de padres. Sin embargo, ese día desaparecería en circunstancias muy extrañas la pequeña Madeleine, hija de Jerry y Kate McCann, y nunca más se supo de su paradero. Muchos creen que la niña fue torturada, accedida y asesinada en Portugal. Era jueves por la noche. El calendario marcaba el 3 de mayo y el reloj anunciaba las 8 p.m. en el Hotel Ocean Club, en la ciudad Praia da Luz. La familia McCann se encontraba vacacionando con otras familias de confianza y sus hijos. Este era el lugar perfecto para sus necesidades, pues creían que era cómodo, accesible y seguro. Thought there was any risk at all. You know, it just wouldn't have happened. And that's all I can say, really. And all I can say is it just felt so safe. You know, it was a family-friendly resort. It's the first time I'd ever been to Portugal, but all the family and friends I knew that had been there said it's a lovely country and it's really safe. Mientras sus pequeños de 2 años dormían en las habitaciones, Jerry y su esposa conversaban con los demás padres en el Tapas, un restaurante cercano a las habitaciones del Hotel Ocean Club donde se hospedaban las familias. Entre ellos se turnaban para hacer rondas de vigilancia para cuidar a sus hijos. Era el turno de Jerry. Se levantó de la mesa y caminó hacia el hotel. Ingresó a la habitación de sus 3 hijas, Madeleine y sus hermanas gemelas de 2 años, para cerciorarse que estaban bien. Y tal como lo pensó, no había nada alarmante, aunque vale la pena decir que Jerry encontró la puerta de una manera diferente de la que creía haberla cerrado. Sin embargo, no le dio importancia. No sé qué piensas tú, pero yo no dejaría a mis hijas, así de pequeñas, solas en una habitación del hotel, mucho menos cuando el 99% de las personas que se están quedando en ese momento, yo no las conozco. Es un poquito de responsabilidad con sentido común. Pero retomemos. Jerry tenía una orden de comida esperando por él en el restaurante, así que regresó tranquilo después de cerciorarse que todo estaba en orden y compartió con el resto de las familias al calor de las sonrisas y los fríos brindis que sellaban esa noche. El reloj marcó las 9:15 p.m. y una madre del grupo se levantó de la mesa para ir a ver cómo se encontraban sus hijos, y en su camino vio a un hombre caminar con una bebé dormida muy cerca de la habitación de Madeleine McCann. Sin embargo, decidió no hacer conjeturas e ignoró este hecho. Se dirigió a la habitación de sus hijos y se cercioró que aparentemente todo estaba en calma. El próximo turno era a las 9:30 p.m. Fue de Matthew Oldfield, padre de otros chicos, pero este amablemente se ofreció a vigilar las habitaciones de los demás niños. En su recorrido se aseguró de pasar por la habitación de los McCann y, según él,
todo estaba en serenidad y en orden. El reloj marcó las 10 p.m. y esta vez no sería tan amigable el destino. El turno era de Kate McCann, la madre de Madeleine McCann. Cuando iba llegando, notó que la puerta de la habitación de sus hijas estaba demasiado abierta, así que su ritmo cardíaco empezó a acelerarse y cuando se encontraba cerca de la puerta, esta fue cerrada por un fuerte ventarrón que provenía del interior de la habitación. Cuando Kate logró entrar, se desató el infierno. Madeleine era la única que faltaba dentro del cuarto y la ventana estaba completamente abierta. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Kate estaba atónita y el viaje pasó de ser un rato vacacional a una eterna tragedia. Madeleine's parents, Jerry and Kate, are still waiting desperately for news. And with every hour that passes, the questions only grow. The sense of dread mounts. A las 7:30 am del día de la desaparición, la familia McCann se encontraba desayunando. En ese momento, la pequeña Madeleine interrumpió la comida de sus padres y les preguntó: ¿por qué no están tan atentos de mí? Pues en ocasiones ella lloraba y sus padres ni siquiera se daban cuenta. En ese momento, Jerry y Kate se prometieron en medio de la advertencia y de la cena a ser más cuidadosos con su hija. Eran las 2:30 de la tarde y Jerry se encontraba con Madeleine y su hermana de 2 años en la piscina. Quiero que sepas que lo que ves en pantalla es la última foto con vida de Madeleine McCann. En ella luce un vestido rosado con un sombrero blanco de lona. Sus padres suelen practicar tenis y unas horas después de la cena habían programado una clase de este deporte, así que decidieron dejar a sus hijos en el Kids Club del hotel, un espacio de entretenimiento que ofrecía el hotel para los pequeños. Entre las 5 y 6 de la tarde, la familia McCann se encontraba en su apartamento. Kate alistaba a las pequeñas para que fueran a la cama, mientras que Jerry se alistaba para ir a jugar al tenis nuevamente. Iniciaba la noche, eran las 7:30 p.m. y Jerry estaba con su hija Madeleine. Le estaba leyendo un cuento antes de dormirla. La pequeña llevaba puesta su pijama favorita. Cuando los niños quedaron dormidos, la pareja continuó con su rutina, pues programaban diariamente una cita con las demás familias en el restaurante Tapas a las 8:30 p.m. Eran las 10:30 p.m. en Praia da Luz y todo el personal del hotel se encontraban enterados del caso y despliegan una intensa búsqueda por todo el complejo. Más de 6 horas de investigaciones que no arrojaron señales sobre el paradero de la pequeña. Simultáneamente, la policía encargada emitió una alerta a la Interpol para proceder con el cierre de las fronteras. Y así se hizo. En este punto, el control y las investigaciones se intensificaron en los aeropuertos de Portugal y España para encontrar a Madeleine McCann con vida. Las redes sociales y los medios de comunicación iniciaron una potente dosis de información sobre todos los detalles del caso. Sin embargo, habían muy pocas respuestas sobre Madeleine. Muchas teorías señalaron a los padres de la pequeña como posibles culpables,
pues la actitud de ellos frente a la situación e incluso frente a las cámaras que les solicitaron entrevistas evidenciaron que su actitud era muy tranquila, algo que levantó todo tipo de sospechas. How do you deal with the fact that more and more people seem to be pointing the finger at you, saying the way you behave is not the way people would normally behave if their child is abducted, and they seem to imply that you might have something to do with it? To be honest, I don't actually think that is the case. I think that's a very small minority of people that are criticising us. You know, the facts are out there. We were dining very close to the children and we were checking on them very, very regularly. You know, we are very responsible parents and we love our children so much, and I think it's only a very few people that are actually criticising. Así que a partir de este punto, la lluvia de críticas y el escarmiento público se abrió paso por las redes sociales. Algunos, aunque los señalaron como culpables, buscaron atenuar la situación afirmando que se debió a un posible error en la medicación de Madeleine, pues ella era medicada antes de ir a dormir. La teoría señaló que probablemente el día de la tragedia, los padres de Madeleine suministraron una alta dosis que ocasionó la muerte de la pequeña y posteriormente fue escondida por sus padres. Sin embargo, ambos tenían una amplia trayectoria en el sector de la salud, de modo que esta teoría terminó con muy poco respaldo. Aparte, eso no explica nada sobre la puerta abierta ni tampoco sobre la ventana. También se especuló que las otras familias tuvieron algo que ver en la desaparición de la niña, pero se quedaba únicamente en conjeturas carentes de evidencias reales. Sin embargo, la familia McCann, en búsqueda de aclarar su posición frente a los hechos, decidió demandar a las personas que insinuaron que ellos eran los responsables de esta tragedia y aseguraron que ellos eran los primeros interesados en el bienestar de su hija. Denuncia que logró que algunos medios de comunicación se vieran obligados a ofrecer disculpas a la familia McCann por haberlos acusado sin tener las pruebas necesarias para una afirmación así, e incluso les pagaron 550,000 libras por daños a su imagen. El diario Express Newspaper fue uno de los medios que se vio silenciado luego de que la familia McCann fuera hallada inocente de la desaparición de su hija. Y por último, lograron que el exoficial del caso, Gonzalo Amaral, y quien además los culpó de la desaparición, no pudiera seguir la venta de su libro, titulado La verdad de la mentira, basado en los hechos de Madeleine. Asimismo, Amaral se vio obligado a pagarle a la familia McCann 433,000 libras por la denuncia impuesta por la familia. En este punto, se conoció que una pareja irlandesa afirmó ver a un hombre pasar cerca de la habitación de los McCann con una niña en brazos con pijama rosada y cabello rubio, características que describen a Madeleine McCann. It's a pink top and it has the character Eeyore on and short sleeves, and the bottoms, as you can see, are white with a small floral pattern and Eeyore again on the bottom right of the leg. So these are actually, apart from the size and the button at the back, which Madeleine's doesn't have, these are actually the pyjamas that Madeleine was wearing when she was taken. En la mañana del 14 de mayo fue señalado como sospechoso un hombre que vivía muy cerca del complejo vacacional. Su nombre era Robert Murat, de 33 años.
Una señal que fue puesta en observación inmediatamente. La policía allanó su casa y revisó minuciosamente parte por parte de su hogar. Incluso revisaron su vehículo, su teléfono, su computadora y varias cintas de videos que se encontraban en el lugar. Desafortunadamente, no habían señales de la pequeña. Algunos de los amigos de la familia McCann aseguraron que vieron a Robert Murat el día de la desaparición de Madeleine en el hotel, razón que condujo a un segundo allanamiento en su casa. Esta vez fue mucho más rigurosa y técnica, pues se emplearon sistemas de alta tecnología y perros entrenados para rastrear olores. Revisaron la pileta, las habitaciones y hasta el jardín. Pero otra vez no encontraron nada. La policía sintió que buscaba evidencias en el lugar incorrecto. Se conoció que en las fechas que desapareció Madeleine McCann, todos los empleados del hotel tenían las llaves y el acceso de todas las habitaciones del complejo, lo que condujo a una larga lista de denuncias por robos de objetos personales dentro de cada uno de los cuartos. A principios de agosto del 2007, varios equipos de búsqueda contaban con el apoyo de una decena de perros que ya habían resuelto otros crímenes. Equipos muy sofisticados de búsqueda de cuerpos bajo tierra y tecnología ultravioleta para detección de sangre y fluidos corporales. De esta manera, se encontraron partículas microscópicas de sangre que pertenecían a Madeleine en la pared del departamento, justo detrás del sofá y en el baúl del coche de la familia McCann. Aquí se abrió paso a una teoría que de nuevo señalaba a los padres como responsables. Aparentemente lo que sucedió fue un fatal accidente doméstico dentro de la habitación. Esta teoría se fundamentó en el hecho confirmado de que Kate le daba pastillas para dormir a Madeleine, según escribió en su diario personal. Esta información también la corroboró la abuela de la pequeña, que admitió que ambos, por ser médicos, tenían acceso y solían darle con frecuencia sedantes para dormir. Según esta teoría, los padres asesinaron a la niña y para evitar ser investigados, desaparecieron su cuerpo. Finalmente, esto condujo a señalar a Kate como sospechosa oficial del caso el 6 de septiembre. Luego de 11 horas de declaración, se le pidió que firmara una confesión en donde se le culpabiliza por la muerte de su hija, a lo que Kate se negó. Luego de 9 horas de declaración de Jerry, este también fue señalado como sospechoso oficial. La situación cada vez era más complicada y la autoridad hacía acusaciones aceleradas, lo que llevó a Kate y a Jerry, en compañía de sus hijas, volar de regreso a Gran Bretaña e Inglaterra el 9 de septiembre. Poco después de que la familia se fuera, se demostró por pruebas de ADN que la sangre encontrada en el lugar no pertenecía a Madeleine. Así que, en este punto, el caso era viral en todo el mundo. Decenas de periodistas buscaban chivas noticiosas, periódicos buscaban entrevistas oficiales y los canales televisivos buscaban audiencias activas por lo sucedido con Madeleine McCann, pero solo sus padres buscaban a su hija. 24 días después, el 2 de octubre, retiran de la investigación al detective Gonzalo Amaral, el principal promotor de la teoría que acusaba a los padres de la pequeña como culpables. Muchas personas dijeron haber visto a Madeleine en todas partes del mundo.
Algunos dijeron que la vieron en Europa, otros en Asia y algunos otros en África, e incluso afirmaron haberla visto en Chile y Paraguay. Sin embargo, todo parecía ser una broma de muy mal gusto. En 2011, varios años después de la tragedia, las autoridades seguían con la búsqueda de la verdad del caso. Por eso, se lanzó la Operación Grange. Esta contaba con el apoyo de 3 inspectores, 5 sargentos, 19 agentes y 6 civiles. El equipo agotó todos los recursos, hicieron imágenes de una proyección de la edad que tendría Madeleine para el 2011, es decir, 7 años, y un exhaustivo análisis de todos los testimonios que afirmaron haberla visto. Más de 1000 declaraciones fueron investigadas, cerca de 700 depredadores de menores fueron investigados y no lograron respuestas sustanciales, salvo la verdad sobre el hombre que fue visto por una de las madres en el pasillo del hotel con una niña en brazos. Las autoridades lograron identificarlo, pero se trataba de un padre británico que iba con su hija en brazos. Así que no había señales y los años pasaban. Las cosas parecían enfriarse y la amnesia mental parecía hacer efecto en las personas. Madeleine desapareció en un crimen perfecto. Se destinaron cerca de 11 millones de libras esterlinas en la búsqueda de Madeleine y no lograron una señal contundente. Incluso se cuestionó sobre el dinero invertido, pues se alegó que a muchos niños desaparecidos ni siquiera los buscan. Authorities in Germany have started digging at a location near the city of Hanover. They say this is in connection with the disappearance of the young girl Madeleine McCann. El caso recibió un choque de reanimación para lograr conseguir la verdad. En este momento, las investigaciones tenían otro sospechoso, pero esta vez su perfil encajaría muy bien con el crimen de Madeleine. Señalaron a Christian Bruckner, asesino y pedófilo de procedencia alemana, como presunto responsable de la desaparición de la pequeña. Este hombre actualmente se encuentra condenado por asesinato y abuso a una mujer de 72 años en Praia da Luz, el mismo lugar donde desapareció la niña. Sin embargo, años antes también habría abusado a un niño muy cerca del complejo vacacional. Para el 2007, año de la desaparición de Madeleine, este sospechoso vivía en Praia da Luz, muy cerca del Ocean Club. En su prontuario criminal se encontraba el robo de pertenencias y su zona de acecho era en los alrededores del hotel. La policía determinó que el hombre se movía en 2 vehículos, en una furgoneta color plateado y en un automóvil Jaguar XJR16. En el segundo carro se hallaría otra señal importante, pues este fue vendido un día después de la desaparición de la niña. Y aún más sospechoso es que al día siguiente de la venta se fue de Portugal para Alemania y mantuvo un bajo perfil. Además se encontró una conversación del hombre en donde afirmó tener fantasías con secuestrar niñas para torturarlas y abusar de ellas, justo un año antes de la desaparición de Madeleine McCann. The new suspect in the Madeleine McCann case has been described as strange and intimidating by people in the Portuguese village where he stayed around the time of the child's disappearance in 2007. One resident claimed people were terrified of the man, identified by the German authorities as Christian B, because he carried a gun. Esta versión sobre su agresividad fue comprobada por una de sus exparejas, quien se llenó de valentía para contar toda su experiencia con el asesino. Pero eso sí, pidió mantener su nombre en reserva por la peligrosidad que Christian podría representar en su vida.
La mujer, que hoy tiene 46 años de edad, contó que lo conoció cuando ambos trabajaban en un restaurante de Portugal. En sus palabras, él era un par de años más joven que yo. Nos hicimos amigos en marzo del 2004. Era dulce, caballero y se vestía muy bien. Nuestra vida sexual fue normal. Nada extraño intentó conmigo. Sin embargo, cuando llegó el invierno se tornó agresivo y posesivo. La mujer nos cuenta que en este punto su pareja empezó a hostigarla y a tratarla como una empleada doméstica. Todos los días le gritaba, la empujaba y le escupía con el fin de imponer su temperamento en la relación. En una ocasión, la mujer recuerda que sus amigos le saludaron a distancia, un hecho que no le agradó en lo absoluto a Christian Bruckner, pues al llegar a casa, este la agarró del cabello, la arrojó al suelo y la arrastró hasta el baño. Allí, dentro de este espacio, comenzó a golpearla. Tuvieron que intervenir 4 hombres en la escena para detener el enojo del asesino Christian Bruckner. En otra ocasión, la mujer recuerda que una vez llegó a su casa y encontró la tapa del inodoro hacia arriba, algo inusual, pues ella nunca la dejaba de esa manera. La mujer se puso paranoica y creyó que los ladrones entraron a su casa. Volteó su mirada y vio la ventana abierta. Recuerda muy bien este detalle de la ventana abierta porque la habitación de Madeleine presentaba las mismas señales. Retomando, la mujer se agachó a revisar debajo de la cama y ahí lo vio a él, Christian Bruckner. El hombre, en sus celos enfermizos, quería cerciorarse que la mujer no entraba a nadie en la casa. Pero aquí la pregunta está abierta. ¿Qué hubiese sucedido si la mujer entrara con algún otro hombre? ¿Los asesinaría a los dos? ¿O solo asesina mujeres solas e indefensas? Déjame tu teoría en la caja de comentarios. Asimismo, se le halló a Christian 391 fotos y 68 videos de relación íntima, pero lo bizarro era que todos los videos eran abuso infantil. También se le acusó de abuso y asesinato a un niño de 5 años. Sin embargo, los hallazgos perturbadores no acaban ahí. En 2016, en una fábrica de Saxony-Anhalt en la que trabajó Christian, allí encontraron una USB con más videos de sus actos íntimos con niños. En esos se vio la furgoneta que utilizaba en Portugal y 3 trajes de baño de niñas, que hasta el día de hoy no se sabe a quiénes pertenecen. Las pruebas en contra de este sujeto de procedencia alemana son abundantes. Entre ellas se encuentra una centena de videos e imágenes en el que aparece torturando, accediendo y asesinando a niñas y niños. Según el fiscal de este caso, Christian Wolters, encontraron que el número que utilizó Bruckner realizó llamadas justo minutos antes de la desaparición de Madeleine en el hotel Ocean Club y se encontraba muy cerca del pasillo de la habitación de la pequeña. Aún no se ha logrado identificar a quién llamó y qué rol cumplía esa persona que fue llamada. La declaración del fiscal fue la siguiente: si conocieran la evidencia que tenemos, ustedes llegarían a la misma conclusión que hemos llegado. No puedo dar detalles de la investigación porque no queremos que el acusado sepa lo que sabemos de él, pero tenemos suficiente evidencia para sospechar que él mató a Madeleine McCann. En este punto, un clarividente llamado Michael Snyder conjeturó las coordenadas exactas en donde las autoridades podrían encontrar el cuerpo de Madeleine. Según él, está sepultado a 9 kilómetros de Praia da Luz, en un bosque que está
en ese lugar. En simultáneo, las autoridades adelantan todo el proceso para cuestionar detalle a detalle a Christian Bruckner y harán públicas sus confesiones. Sin embargo, hay un 80% de probabilidades que este misterio, después de más de una decena de años de investigación, por fin esté resuelto. Christian Bruckner sería, presuntamente, el asesino de Madeleine y enterró su cuerpo en el bosque a 9 kilómetros del complejo vacacional del Hotel Ocean Club. La pequeña María Jimena Avellaneda Ruiz nació en Perú, concebida por Diana Ruiz y su esposo Jorge Avellaneda, en el distrito San Juan Lurigancho. Sin embargo, ella también tenía 2 hermanos más. La niña en cuestión fue muy juiciosa y responsable con sus deberes diarios, pero también fue muy reservada y tímida en su vida personal. Sus padres decidieron inscribirla a unos cursos de verano que se realizaban en la comisaría de Canto Rey, y hasta aquí todo va normal, teniendo en cuenta que dicha comisaría se ubicaba muy cerca de la panadería que tenía el papá de María Jimena. Estos cursos dictaban clases principalmente sobre bisutería, un oficio que le llamaba la atención a la pequeña María, por lo que la motivó a iniciar clases que se componían de 2 horas, de 8 a 10 de la mañana. Después de ahí, la niña regresaba a su casa en compañía de su padre y en otras ocasiones completamente sola. En ese día, María Jimena iba junto con su padre a sus clases de bisutería. Se estima que llegaron a eso de las 8:15 am. Su padre la llevó en su vehículo. Justo al frente de la comisaría se ubica una calle muy concurrida por vehículos, por lo que era rutina que en una parada rápida la pequeña se bajara para entrar a la comisaría y su padre evitara congestionar aún más el tráfico. Sin embargo, ese día en el que María Jimena se bajó, su padre no se percató de si ella entró o no a la comisaría. Este detalle no tardó en convertirse en una pesadilla, pues luego de transcurrir varias horas de la mañana, María Jimena no apareció. Su familia empezó a preocuparse porque ella no tenía amigos y tampoco iría a ningún lado sin consultarle a sus padres. Su padre se dirigió a la comisaría con la esperanza de recibir noticias sobre su hija. De pronto le informaron que María Jimena nunca ingresó a la clase. Su búsqueda empezó en ese mismo instante. Buscaron por la zona y no tenían huellas de su hija. Desesperados, lograron captar la atención de un noticiero que decidió hacerle una nota a la desaparición de la niña, y en ella se ve a los padres exhibir la fotografía de María Jimena para difundir su apariencia con la esperanza de encontrar pistas que los condujera al paradero de la pequeña. Como es de esperarse, la policía no les ayudó en las primeras horas de búsqueda de su hija, así que todo el trabajo de búsqueda recayó principalmente en los padres de la niña. De esa forma lograron acceder a unas imágenes de grabación de la zona, gracias a que uno de sus familiares instaló cámaras que apuntaban muy cerca a ese lugar. Estas tomas ayudaron a construir una línea de tiempo sobre la desaparición de la niña. En las imágenes se aprecia que María Jimena salió de la comisaría a las 10 de la mañana. Algo muy extraño, ¿no crees? Pues recuerda que la comisaría informó que la pequeña nunca ingresó al lugar, pero las cámaras mostraban todo lo contrario. María Jimena cruzó la calle y caminó en rumbo hacia su casa, y las imágenes también muestran a un hombre que caminaba detrás de ella, lo que de inmediato lo puso como un principal sospechoso de este caso. Asimismo,
Otro sujeto que se movilizaba en bicicleta no tardó en ser considerado como sospechoso también. En otro video se aprecia a la niña cruzar por un parque y también quedaron registrados los dos hombres potencialmente sospechosos. El primero del video anterior luce un pantalón corto y una polo color gris. Sin embargo, el hombre de la bicicleta merodeaba el lugar con más frecuencia que el otro sospechoso. Incluso ese mismo día dio varias vueltas por la zona en búsqueda de algo. En el siguiente video se confirma que el hombre de la bicicleta está detrás de todo, pues se le ve a María Jimena montada en la bicicleta de este sospechoso. Otras tomas registran cómo la pequeña va en la barra delantera de la bicicleta. Las últimas imágenes nos muestran al hombre con la niña haciendo un giro y ese sería el último registro de ambos. A las 5 de la mañana de ese día, un conductor de moto cruzó una zona poco concurrida. En una esquina había una pequeña fogata, lo que llamó su atención. El hombre se acercó y se dio cuenta que el motivo del fuego era para deshacerse de una persona que estaba metida en un costal. Cuando se acercó más, descubrió que era una mujer quien ardía en llamas. El hombre en cuestión le informó a la policía de su hallazgo, que además fue a unas pocas cuadras de la comisaría, donde María Jimena tomaba clases. Cuando la policía llegó, apagó el fuego y confirmó que la persona que se quemaba era una niña, y poco después se confirmó mediante estudios de ADN que se trataba de María Jimena. Asimismo, la autopsia que se realizó al cuerpo de la niña confirmó que la causa de su muerte fue por asfixia mecánica, probablemente con una soga. También presentó varios hematomas en diferentes partes del cuerpo y una herida muy intensa en su pierna derecha. Otro detalle que se reveló fue que su verdugo, antes de asesinarla, la habría accedido íntimamente durante bastante tiempo. En este punto, la policía reveló que el hombre de la bicicleta en los videos y principal sospechoso del caso era César Alba Mendoza, quien contaba con un perfil criminal relacionado a los resultados de la autopsia, pues el hombre presentaba varios antecedentes legales y cargos por acceso íntimo involuntario. También se conoció que el hombre tenía relación con la comisaría como informante, razón que le permitía ingreso permanente al lugar. Así que, con estos hechos, se conjeturó que probablemente el hombre ya habría interactuado previamente con la niña, por eso logró subirla en su bicicleta. Al día siguiente, la policía allanó una casa que era alquilada por los padres del sospechoso. Se determinó que ese lugar no era la casa permanente del sospechoso y sus padres, pese a que en algunas ocasiones llegaban a ese lugar a descansar. La policía encontró en la casa al padre del sospechoso y una bicicleta que sería catalogada como prueba importante según las evidencias recopiladas del caso. Asimismo, en la habitación de César encontraron rastros de sangre, pero lo más significativo de todo fue encontrar ADN de la pequeña dentro de la habitación del hombre en cuestión. Según las evidencias, se hipotetizó que dicha habitación fue el escenario del crimen de la niña, pero en este punto de la historia el sospechoso ya estaría muy lejos del posible lugar de los hechos. Sin embargo, la policía no tardó en dar con su paradero y procesar su captura, que tuvo lugar en la salida de un restaurante el 4 de febrero de 2018. En primer lugar, se mostró confundido de lo que se le acusaba y negó tener algo que ver con la muerte de María Jimena. Pero en el interrogatorio cambió su versión luego de ser presionado. El hombre afirmó que accedió a la pequeña y posteriormente acabó con su vida. También confesó acerca de su plan. Según él, este se definió justo antes de que la niña llegara a la panadería de su padre,
por lo que decidió atropellarla con la bicicleta y causarle la herida de la pierna derecha. En ese momento el hombre le ofreció su ayuda, por lo que la niña aceptó. Aunque en principio le propuso llevarla a la comisaría para curarla allí, terminó llevándola a un terreno baldío que solía ser poco frecuentado por personas. Una vez en el sitio la obligó a entrar a un pequeño cuarto que funcionaba como baño, pero estaba abandonado, y fue allí en donde perpetró su acceso íntimo y posterior asesinato. Además confesó que la niña luchó en todo momento por su vida, pero que lamentablemente fue más débil que la fuerza que el hombre impuso sobre ella, y precisamente los gritos de auxilio que pedía la niña fue lo que condujo al hombre a estrangularla para después meter su cuerpo en un costal y no ser descubierto. Luego llevó el costal a la casa, que fue allanada, y lo guardó debajo de su cama para despistar a sus padres, quienes estaban en el momento en el que ingresó el costal. Esa noche durmió en su cama como si nada pasara, y al día siguiente decidió deshacerse de María Jimena, tirándola en una esquina, y aprovechando la soledad del lugar, la prendió en fuego y se marchó de ahí. Para este punto de la historia, el caso era viral, y Perú salió a las calles exigiendo justicia y expresando todo el rechazo a este tipo de crímenes. El hombre acusado fue detenido preventivamente mientras adelantaba su proceso. En ese momento cambió su versión para lograr dilatar su caso y alcanzar una libertad por vencimiento de términos. Por eso dijo que él no cometió el delito solo y ofreció revelar el nombre de sus cómplices si lo juzgaban en una cárcel del interior por videollamada. También pidió que lo trasladaran a una cárcel que le brinde seguridad para garantizar su vida, pues esta corría peligro. Sin embargo, solo se encontró evidencia de ADN de César Alba en el crimen. Por tal razón, los investigadores decidieron no seguirle el juego a las peticiones de este hombre. Finalmente, el juez pudo imponerle una cadena perpetua por sus actos que atentaban contra la vida e integridad de un menor de edad. La historia comienza cuando la joven de 22 años, Casey Anthony, dejó su casa paterna el 16 de junio del 2008. La mujer decidió llevarse a su pequeña hija Kaylee. Al parecer, la chica consiguió trabajo en Tampa, Florida. Cindy, la madre de Casey, afirmó que durante los 30 días que su hija estuvo lejos, nunca pudo ver ni hablar con su adorada nieta. Y es que la joven mujer afirmó que Kaylee siempre estaba con la niñera que había contratado para su cuidado. La chica le dijo a su madre que se trataba de Zenaida Fernández González, conocida como Sani, a quien calificó de ser una cuidadora responsable y comprometida con la niña. Lamentablemente, las llamadas de la abuela coincidían con los paseos que la niñera acostumbraba a dar a la pequeña, llevándola a la playa o a parques temáticos. Y aunque Cindy se tranquilizó al escuchar que su nieta se encontraba bien, siempre lamentó el hecho de no poder comunicarse con su adorable nieta. Pasados 31 días, Casey regresó, pero para sorpresa de sus padres, no llegó con Kaylee. La mujer afirmó inicialmente que se había quedado con la niñera. Una tarde, los padres de Casey recibieron una certificación de correo informándoles que el auto de la chica se encontraba en un sitio de remolques. Al llegar al lugar para retirar el auto, se dieron cuenta de que en su interior había un olor nauseabundo que describieron como el de un cadáver en descomposición. En este punto, la abuela no dudó en llamar al 911 y reportar la desaparición de su nieta. Una denuncia que debieron haber hecho hace mucho tiempo, cuando sintieron que algo no estaba bien. Después de una ardua investigación,
El 11 de diciembre de ese mismo año, los restos de la niña fueron hallados envueltos en una manta al interior de una bolsa de lavandería en un área boscosa cerca de la casa de la familia Anthony. Según los resultados de la investigación, la niña tenía una cinta adhesiva en la parte frontal del cráneo. El médico forense, Jan Garavaglia, determinó que la muerte fue un homicidio, a pesar de que la causa de la muerte se clasificó como indeterminada. Cuando el detective Yuri Melich del departamento del sheriff del condado de Orange comenzó a investigar la desaparición de Kaylee, encontró inconsistencias en las declaraciones presentadas por la madre de la niña. Pues, según la mujer, la niña fue secuestrada por la niñera. Lo cierto es que sus padres y amigos dieron testimonio de no haber visto nunca a la supuesta cuidadora. También afirmó que estaba trabajando para Universal Orlando, un parque temático y de entretenimiento con sede en Florida. Y finalmente, aseguró que no había dado aviso a la policía por miedo a lo desconocido y afirmó: creo que una parte de mí fue lo suficientemente ingenua como para pensar que podía manejar la desaparición de Kaylee yo misma, lo que obviamente no pude. Lo cierto es que mientras se profundizaba en la investigación, se descubrió que esta mujer estaba obstruyendo el proceso, creando personajes y situaciones ficticias. Durante la investigación, la policía encontró a una mujer con el nombre de Zenaida González, pero ella aseguró que nunca fue niñera y que no conocía a Kaylee Anthony. Como era de esperarse, esta mujer demandó a Kaylee por difamación y dañar su buena imagen. Sin embargo, esta demanda fue desestimada porque la jueza explicó que no había nada en la declaración para apoyar las acusaciones de secuestradora o potencialmente asesina de niños. También se comprobó que la joven había mentido con respecto a su lugar de trabajo. Recordemos que aseguró que era empleada de un complejo de parques temáticos en Universal Orlando. Al confrontarla en su lugar de trabajo, confesó que en realidad fue despedida en el 2016, una mentira que sostuvo por 2 años ante sus padres. Mientras que realizaban las investigaciones correspondientes a la desaparición de la niña, Casey fue arrestada el 16 de julio del 2008 y acusada bajo los cargos de obstrucción de una investigación criminal, dar declaraciones falsas a la policía y negligencia infantil agravada. En este punto, el caso se convirtió en una historia controversial. La imagen de la pequeña en cuestión era adorable y la noticia no tardó en hacerse viral. Muchas personas admitieron sentir aversión hacia la madre, a quien acusaron de indiferente y descarada cuando se mostraron fotos de ella 4 días después de la desaparición de su hija, participando en un evento de belleza. Uno de los jueces que intervinieron en este caso afirmó: Casey ha mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. En diciembre del 2003, tras varias llamadas realizadas por Roy Kronk, un lector de contadores, quien informó del hallazgo de una calavera cerca a una bolsa gris en un área boscosa cerca de la residencia de los Anthony, la policía decidió inspeccionar el área y efectivamente las autoridades comprobaron que se trataba de los restos de la pequeña Kaylee. Una cinta adhesiva colgaba del cabello adherido al cráneo. Se encontraron huesos en el área y la muerte fue declarada como homicidio y muerte indeterminada.
Se presentaron varias pruebas, entre ellas un mechón de cabello recuperado del baúl del auto de la madre. Este cabello fue sometido a pruebas microscópicas y se encontró que eran similares a los de Kaylee. Además, el Laboratorio Nacional Oak Ridge, después de hacer pruebas de espectroscopia de plasma, descubrieron compuestos químicos con evento de descomposición en el maletero del automóvil. Por otra parte, los detectives afirmaron que la prueba de la escena del crimen incluía el residuo de una pegatina en forma de corazón que se encontraba en la cinta adhesiva sobre la boca de Kaylee. Un informe de 700 páginas entregado por los investigadores, incluyendo unas fotos del ordenador de Ricardo Morales, exnovio de Kaylee, reveló que incluían la búsqueda de la palabra cloroformo en internet. Pruebas que se aportaron al caso en un juicio que comenzó el 24 de mayo del 2011 en el Palacio de Justicia del Condado de Orange, presidido por el juez Belvin Perry. La defensa de la mujer estuvo a cargo de José Báez, quien presentó varias conclusiones impactantes. Concluyó que la niña no había sido asesinada, sino que se ahogó en forma accidental en la piscina de la familia Anthony. Además, argumentó que el padre de la joven ayudó a deshacerse del cuerpo de su nieta para encubrir la muerte. Según Casey, su padre le había dicho: mira lo que has hecho, tu madre nunca te perdonará tu maldita vida. Según esta versión, la niña murió el 16 de junio del 2008. Después de su muerte, Kaylee hizo lo que estaba acostumbrada a hacer: ocultar su dolor. El abogado de Casey acusó a George de abusar de ella cuando era niña y también al hermano de haber cometido el mismo delito una vez. Una acusación que el padre desmintió en reiteradas ocasiones. Kaylee nunca contó quién era el padre de su hija, pero después de realizar pruebas de ADN para comprobar cuál de ellos era el padre de la niña, los resultados fueron negativos. El defensor también acusó a la policía de desviar la investigación hacia una locura mediática, alimentando los sentimientos de odio hacia una madre que mató a su hija, sin tener en cuenta que Casey fue una madre que se preocupó por el bienestar de su pequeña. Asimismo, por otro lado, Linda Drain Burdick, abogada principal del estado de Florida, describió la historia de la desaparición de Kaylee Anthony día a día. Después de toda la argumentación, el estado solicitó la pena de muerte para Casey Anthony por asesinato intencional. Declararon que la mujer usó cloroformo para dejarla inconsciente y luego puso cinta adhesiva sobre su nariz y boca para poder asfixiarla. Al parecer, después de cometer el crimen, depositó el cuerpo de la pequeña dentro del baúl del auto durante unos días antes de deshacerse de él. Según evidencias fotográficas y testimonios de algunos conocidos, la chica mostró una conducta fiestera, demostrando que solo quería deshacerse de su hija para acabar con su responsabilidad de madre. Finalmente, el juicio concluyó el 4 de julio del 2011. Sorprendentemente, el jurado de Florida absolvió a Casey de asesinato en primer grado, homicidio agravado o abuso infantil agravado. Fue declarada culpable de 4 delitos menores correspondientes al hecho de proporcionar información falsa a un agente de la ley.
Indiscutiblemente este caso deja mucho que pensar. Me quedo con las argumentaciones muy acertadas de las dos partes. La fiscalía, en la voz de Jeff Ashton, cuando argumentó al jurado: cuando tienes un hijo, ese hijo se convierte en tu vida. Una frase que representa el choque entre la responsabilidad y la vida que Casey quería tener basada en sus mentiras. Y el abogado defensor Chinny Mason, quien argumentó: la carga recae sobre los hombros de mis colegas en la oficina del fiscal del estado. Esto refiriéndose a que debían demostrar que Casey cometió un delito para declararla culpable. Un veredicto polémico y sorprendente que el jurado debía tomar de acuerdo a las evidencias y no a las emociones. ¿Justo o injusto? Lo cierto es que lo que sucedió con la pequeña Kaylee aún es un misterio.